Existen historias de vida que nos conmueven hasta un punto en el que incluso es difícil olvidarlas, se nos quedan en nuestro subconsciente para el resto de nuestros días. Y yo recuerdo una de esas historias que por primera vez leí en un libro hace unos 30 años, en un libro que le tomé prestado en aquel entonces a mi padre, que se llamaba Supervivientes de los Andes. Quizás muchos de ustedes la recuerden también por una película que se exhibió en cines hace más o menos unos 20 o 25 años, no recuerdo. Una historia de vida, una historia de adversidad impresionante, ¿no? En la que este equipo de rugby, si mal no recuerdo, cruzaba a través de un avión, cruzando los Andes. El avión se estrella, hay una tragedia, muchos mueren en esta tragedia y los que sobreviven, muchos de ellos del equipo de rugby, pues para poder sobrevivir se ven obligados a tener que comer carne humana de los fallecidos, de incluso muchos que fueron sus compañeros y familiares. Una historia de vida verdaderamente impresionante. Pero créanme que esta vez quedé conmovido por este documental, un documental de National Geographic que se llama El Rescate. El Rescate, que se transmite, actualmente se exhibe en la plataforma de Disney+, o Disney Plus, que cuenta una impresionante historia del año 2018, cuando un equipo de fútbol de 12 niños junto con su entrenador quedan atrapados a una cueva, dentro de una cueva al norte de Tailandia, y se necesitó a un equipo internacional de buzos aficionados o especialistas en cuevas, en buceo de cuevas, para rescatarlos junto con miles de otras personas de todo el mundo, entre ellos obviamente SEALs de la Marina Real de Tailandia y fuerzas especiales de los Estados Unidos. Las lluvias, estos niños que habían entrado a la cueva, digamos jugando por una travesura, quedan atrapados debido a las lluvias monzónicas, que había tormentas muy fuertes en ese momento y que hacen que los ríos, las corrientes dentro de estas cuevas subterráneas de pronto obviamente suba el nivel del agua, quedando estos niños ahí atrapados y teniendo prácticamente en vilo al resto del mundo, además de sus familiares, durante poco menos de 18 días. Una historia verdaderamente impresionante, y lo que es fascinante de este rescate es que se reduce a las decisiones de un par de buzos de cuevas, que venían de Reino Unido, Rick Stanton, que es un bombero jubilado, y su amigo John Bolanthen, un consultor de informática, que practicaban este tipo de buceo de cuevas en vacaciones y los fines de semana. Es decir, lo curioso es que ni siquiera los SEALs de la Marina Real de Tailandia estaban capacitados para poder hacer este tipo de buceo. Están capacitados para hacer buzos en ríos, en océanos, en situaciones adversas, pero no en este tipo de buceo en el que te tienes que meter prácticamente por hoyos en cuevas donde incluso a veces la visibilidad es nula, el agua es completamente turbia y caes en una situación de claustrofobia, como además nos lo muestra el documental. Rápidamente se hace evidente que estos dos británicos tienen esa habilidad que los buzos SEALs no tienen. Y entonces empieza la historia cuando prácticamente se pierden todas las esperanzas de los equipos de rescate. Hay un momento por ahí del día 9 o el día 10 en el que los niños están atrapados de esos 18 días, que ya se estaba hasta considerando abandonar la búsqueda o simplemente esperaban recuperar cuerpos y no niños vivos. Estos dos buzos que viajan del Reino Unido, invitados por la Marina de Tailandia como consultores, logran entrar en esta cueva y logran llegar hasta esa cámara, digamos, obviamente yendo por todos esos pasadizos de esta cueva submarina, y logran llegar a una cámara donde encuentran prácticamente a los 12 niños y el entrenador vivos, impresionantemente vivos. Esta historia, déjenme decirles que reúne unas imágenes verdaderamente asombrosas, porque estás viendo el evento real, estamos viendo el evento en vivo y el rescate filmado dentro de las cuevas. Obviamente es un evento de medios, porque además hay mucho material recopilado de medios locales y medios internacionales,
que está inclusive mezclado junto con imágenes del video del rescate real. Sin embargo, es importante sí tener en cuenta que hay partes de la película que se recrean, obviamente para darle al espectador una idea mucho mejor de la experiencia, que además termina siendo impresionante. Debido a que el equipo de buzos en las cuevas, en estas cuevas, también ayudó a filmar parte de esas recreaciones, o sea, ellos arrastrándose por túneles y por lugares inhóspitos, lo hace todavía aún más creíble, y obviamente para beneficio del documental, porque nos mete en esa angustia, en esos momentos de claustrofobia, de miedo. Rick, uno de los buzos expertos en cuevas, tiene la idea que, pues, para poder salvar a estos niños, que además la salida tenía que ser forzosamente bajo el agua, no quedaba de otra, pues tiene la idea, cuando le llama a un médico amigo de él y le pregunta si es posible anestesiarlos y llevarlos obviamente con trajes de neopreno y mascarillas buceando bajo el agua. Obviamente la angustia se da porque al parecer lo que era una idea absurda o imposible, termina siendo la única alternativa que les queda. Y créanme que la culminación de este documental es impresionante. Todo lo que tienen que hacer para sacar a niño por niño, los momentos en los que prácticamente cruzan esos túneles con estos niños dormidos, el momento en el que llegan al final del túnel, obviamente se ve ahí mismo lo que los mismos buzos están viviendo, la desesperación de la responsabilidad del niño que traen en brazos, de una vida que depende de ellos, además de la presión de las autoridades locales que en Tailandia señalaban que si uno de estos niños moría, el buzo que lo traía, digamos, tratando de rescatarlo, podía incluso llegar a enfrentar hasta la cárcel, ¿no? Entonces, la claustrofobia, la sensación de estar en un lugar en el que no deberías estar, millas bajo tierra, en la oscuridad, atravesando huecos muy pequeños, donde un error podía costar la vida, es un documental de verdad completamente capaz de capturar ese sentimiento. Muy recomendable, se los recomiendo de verdad muchísimo. No sé por qué no se ha hablado más de él, pero créanme, esta es una de las historias de supervivencia más impresionantes y más importantes, porque se ve cómo estos 18 días se tiene al mundo en el vilo constante, en la angustia constante, medios de comunicación literalmente de todas las partes del mundo, en momentos en los que solamente 2 noticias encabezaban todos los medios. Una era el Mundial de Fútbol, y sobre el Mundial de Fútbol, o incluso hasta mucho más que el Mundial de Fútbol, era la noticia de estos 12 niños. Muy recomendable, de verdad, no se lo pierdan, en la plataforma Disney Plus, búsquenlo, El Rescate. Gracias amigos y nos escuchamos la próxima.